hablamos, y lo vamos a volver a hacer ahora, con Tomás Santa Coloma, que es un hombre que está bastante vinculado con el tema de la ciencia, de la tecnología. Vamos a tocar este temita justamente para recordar, a ver si los argentinos empezamos a tener memoria de cosas que planteamos y que después, bueno, pasa el tiempo, pasan los meses, los años, y como habitualmente pasa, la gente se olvida. ¿Qué tal? Un gusto saludarte, Tomás, ¿cómo estás? Hola, ¿cómo te va, Pedro? Bien, ¿Me bien, escuchás bien? perfecto, tanto tiempo que no hablamos, por cierto, ¿no? Sí, mucho tiempo. Es cierto. Este, yo hacía referencia, curiosamente, Tomás, a lo que planteamos hace unos años atrás, muchos meses, cuando se iniciaba, ¿te acordás el tema de la pandemia? Y que vos, a través de tu conocimiento, de tu experiencia como químico, como un hombre que viene trabajando en el CONICET hace muchos años, planteabas la necesidad de la utilización de los barbijos. ¿Te acordás que nos criticaban, nos daban con un caño por todos Sí, lados? Había bastante reticencia, ¿no? Y un tema que después de alguna manera fue controlando la pandemia, a pesar de todo lo que nos decían, las críticas de los opinólogos de siempre que tiene esta Argenlandia vergonzosa que transitamos, ¿no? sí, bueno, había una gran discusión sobre si el virus era aéreo o no. Y a mí Exactamente, se me ocurrió usar la fórmula de Kepler que utilizó Kepler, el que descubrió el movimiento planetario, ¿no? Las leyes del exactamente. movimiento Ujú. planetario. Sí. Y él Ujú. había hecho también un día, se le ocurrió medir cuál es la mejor forma de optimizar las naranjas en un cajón, imagínate. Sí. Ujú. Hizo una fórmula que yo dije, esto me viene muy bien para calcular la cantidad de virus que puede haber en una gotita de las que vuelan. Sí. Porque Ujú. todo el mundo hablaba de las gotitas que caían y que el virus se caía, que era una pavada, porque el Exactamente. virus no puede Ujú. caer, que son las gotitas las que caen. Sí. Entonces calculé cuántos virus podía haber adentro de una gotita de un micrómetro y me Ujú. dio 23.000 virus, imagínate. Quiere decir que de ahí para abajo era una infinidad de virus que podía haber en un estornudo o en una charla Sí. o en un Ujú. ambiente cerrado, en un colectivo. Claro. Y entonces planteé también la necesidad de usar barbijos todos, no solamente los que estaban Recuerdo, sí. infectados. Ujú. Y ahí, Recuerdo porque bueno, fue una aparte discusión. teníamos una invasión de llamados diciendo, pero ¿qué están diciendo? Que no quieren tapar la boca, nos quieren hablar. Y después Ah, transitamos un traté montón de de publicar, meses, años con eso, ¿no? sí, traté de publicarlo en todos lados, me salieron corriendo. Bueno, al final tenía razón. Ujú. Y eh, yo estaba en la Comisión de Ciencia de los Radicales y mandaron un video que yo hice cortito, un PowerPoint, Sí. a los gobernadores radicales y Ajá. Morales le gustó la idea y fue el Ajá. primero que implementó los barbijos. Claro. Ujú. Y de ahí fue un efecto cascada, todo el Ujú. mundo usó los barbijos, por suerte, yo creo que se salvaron muchas vidas, porque si no la infección, la Hubiese sido más pandemia hubiese amplia. sido mucho más grave. Sí, sí, entre las Bueno, esta fue desprolijidades una que lucha. había, entre la falta realmente de organización que tenía el ministro de ese momento, realmente que hacía cualquier cosa, realmente hubiese sido más compleja, más dramática la situación de la Argentina, ¿no? Y el problema era que no se sabía nada. Entonces yo no Mm. los culpo por eso, porque en Sí, realidad nadie sabía nada en el mundo. ujú. Entonces fue una situación muy difícil. Ahora, de lo Seguro. que sí yo Ujú. los culpo es de las vacunas, ¿no es cierto? Sí, No haber traído las ese tema vacunas no americanas. tiene excusas, ¿no? Lamentablemente No hay no hay excusa para no excusas. haber traído las Mm. vacunas americanas. Ajá. Se mezcló la protección del compre nacional, de la industria Claro. nacional. Ujú. Del Todas esas del ideas que están currito de muy, los negociados a la cual quieren siempre llevar los políticos en la claro, Argentina, ¿no? negociados y también algunos por ahí inocentes, ¿no? De proteger la industria nacional, favorecer a Sí. AstraZeneca Ujú. y todo ese cuento, que Ajá. está todo muy bien, pero no en momentos en que hay vidas en juego. Entonces Claro. acá Ujú. habían 30.000, 60.000 vidas en juego que había que proteger con todas las vacunas, Ujú. no solamente con las rusas, con las chinas, con las inglesas o Sí, con las nacionales, ¿no? Con las de AstraZeneca. Había claro. que traer todas. Ujú. Y más cuando las vacunas de los americanos eran las mejores, las más modernas. Y nos estábamos quedando fuera de eso. Claro. Entonces Aparte, yo lo empecé ahí curioso, una campaña. lo llamativo de esto que vos planteas, Tomás, es que también en ese momento muchos ciudadanos de la Argentina se prestaron para los experimentos, para las pruebas, ¿no? O sea, había elementos de base de los componentes de esa vacuna que fueron a México y después quedó ahí todo, viste, relegado, Sí, fueron a demorado. la AstraZeneca Claro, y los americanos nos bloquearon los viales. ¿No es cierto? Y también la vacuna de Pfizer, que el hospital militar se prestó para todos los ensayos. claro, una cosa de Entonces, yo le locos, ¿eh? escribí a la embajada americana en ese momento
Mm, y no sé qué influencia pudo haber tenido, pero a los 15 días teníamos 3 millones de vacunas de Moderna acá. ujú, Que salvó muchísimas vidas, ujú. porque las necesitábamos con urgencia. Menos mal, ¿no? Porque si no, lamentablemente Sí, hubiese sido mucho más la cantidad de muertes innecesarios que tuvo la Argentina cuando se innecesario, podría haber previsto eso, ¿no? claro, y tiene una responsabilidad muy grande el gobierno, porque todo lo del principio lo manejó bien porque no se sabía nada, entonces no Claro. se le puede echar la culpa de Ujú, nadie sabía nada. sí. Pero esto sí, esto fue una gran irresponsabilidad no haber traído todas las vacunas que estaban disponibles en el mundo. Ujú. Ahora, la Entonces, justicia eso, en en esa eso fue materia una... no avanzó, no hubo ninguna investigación firme, concreta, ¿no? Que pueda, No, lo único que evidentemente, avanzaron fue en hacerle... plantear una clarificación de esta situación, ¿no? Lo único que avanzaron fue en hacerle un juicio a Patricia Bullrich, que fue una de las que se acopló a mi lucha ahí con los radicales, Ajá. porque los radicales tampoco me sacaron corriendo y dijeron, no, sos un vendepatria. Claro, yo recuerdo en ese momento, sí, porque hablé aparte con Pero varios legisladores y me eh, decían, no, pero este hombre, ¿qué está diciendo? Le digo, pero mire que es un profesional que trabaja en el CONICET, es un especialista en la materia, ¿por qué no charlan, por qué no averiguan, no testean las cosas como para poder evaluar y evitar mayores problemas? O sea, que muchos se negaban, estoy totalmente de acuerdo contigo porque yo lo he vivido en carne propia cuando les llamaba y les preguntaba. Miren que inclusive a 2 o 3 le pasé la entrevista que hicimos en aquel entonces y me decían, no, este hombre estaba hablando cualquier barbaridad. Le digo, bueno, mire, es un por hombre suerte, que trabaja en el CONICET, es una institución respetable, eh, evalúen las cosas. No lo hicieron, ni se preocuparon tampoco, ¿no? Pero bueno, no, por suerte Levi Yeyate, que es un economista que me dijo, mira, Tomás, no te preocupes, yo voy a hablar con Mario Negri. ajá, Y habló con Mario Negri y ahí sí, Mario salió, yo no lo conozco personalmente, ni hablé ajá, nunca con él, sí, pero salió a defender las vacunas de Pfizer porque tenía razón, claro. era fundamental traerlas. Y sí, Y ujú, después también hablé con Patricia Burrich y bueno, ujú, salieron a defender a muerte lo que era lógico, ¿no es cierto? Había que traer esas vacunas, que claro. eran las mejores, Ujú. pero además porque necesitábamos todas, porque había que vacunar a todo el mundo. Y Ahora vos, fíjate ahora que sí, estamos tan vacunados, ¿no es sí, cierto? ujú, Cómo han bajado este pico, que podría claro. haber sido como el de verano, ya se acható y ya está bajando. Ujú. Eso es gracias a las vacunas. Sí. Igual, Entonces igual hoy eran tempranito fundamentales. hablaba con el doctor Claudio Santamaría y me decía que hay un incremento importante, o sea que es fundamental que la gente tome conciencia que hay que reforzarlo, por lo menos los que tienen 2 vacunas nada más, aplicarse la tercera como para evitarse un dolor de cabeza, ¿no? O sea, seguramente no va a haber muertes, pero evidentemente evitar los problemas justamente de la congestión y no generar cuellos de botellas en los hospitales, las clínicas, los sanatorios, ¿no? No, Porque la Argentina lo de tampoco la está preparado sepsis, para eso. ay, la sepsis viral, yo le explico a mis amigos que los refuerzos son fundamentales porque la vida media de Ujú. estos anticuerpos, desgraciadamente, no son como los de la viruela. Sí, Dura 4 meses en la vida media, quiere decir, perdón, 2 meses, quiere decir que a los ajá, 4 meses nos queda un 25% de los anticuerpos. claro. Y los anticuerpos que se generan no van a las vías aéreas superiores en gran concentración, entonces es casi imposible evitar contagiarse. Ujú. Disminuyen la probabilidad de contagio, pero muy poco. Ahora, lo que sí hacen es formar una barrera en la sangre, ¿no? La concentración de anticuerpos fuerte, Sí, IgG, está en la sangre. Entonces, cuando el virus quiere entrar a la sangre para infectar todo el cuerpo, los órganos vitales como los riñón, corazón e hígado, ujú. no llega porque inmediatamente lo bloquean los anticuerpos. Bien. Entonces el virus no Ujú. puede avanzar, no puede Claro, crear, por eso no puede generar enfermedad grave en los ujú. vacunados. Ahora, si el nivel de IgG es bajo, ¿no Sí, es cierto? Puede llegar a avanzar. Entonces, lo mejor que podemos hacer es tener los niveles de IgG siempre altos ujú. con refuerzos de las vacunas, cada 4 meses. Bien. Ahora, Es vos lo viste que se que calcula. hubo una serie de recontagios de personas que ya en algunos casos es la segunda y la tercera vez de Mm, recontagios. sí, ¿Cómo se sí. puede frenar esto? O sea, ¿cuál es la alternativa que vos ves como para concientizar a las autoridades, que a veces, viste, son bastante inconscientes, y a la población que acompañe un proceso para evitar justamente generar cuellos de botella en los organismos de salud de la nación, ¿no? Sí, yo creo que hay que hacer políticas lógicas, ¿no es cierto? Poner, por Ujú. ejemplo, niveles de umbral para las escuelas en el uso de barbijo, porque ahora todo Sí, el mundo, nadie quiere usar barbijo, ajá, pero hay que hacerlo con lógica.
uno tiene que sentarse y ponerse de acuerdo, decir, bueno, a partir de tantos infectados por día o por semana, Ujú. empezamos a usar barbijos. Sí. Y debajo de eso no, hay que poner lo mismo con los chicos en las escuelas. Más en Un lugares número cerrados, lógico, ¿no? Más en lugares donde hay gran cantidad de gente o en lugares cerrados. Si claro, uno está porque en en la los vía lugares pública cerrados, o en una plaza por ahí o caminando, no, todavía, ahí no se ¿no? falta, por supuesto, porque el Ajá, virus se diluye en el aire y la claro. probabilidad de contagio es mínima. Sí, Pero porque en los viste, se ve lugares mucha cerrados, gente que está en la calle con los barbijos y después cuando va a su domicilio o a sí, las oficinas se lo saca, ¿viste? Hacemos todo al sí, revés, ¿no? se quedaron asustados. Sí, En la calle es sí, imposible contagiarse, a menos que uno esté en un callejón chiquito que no corra aire y haya claro, mucha gente, en claro. el centro, Ujú. digamos. Sí. Hay que hacer de cuenta que los que vienen están fumando. Ujú. Imaginarse que están fumando porque las Sí. partículas son del mismo tamaño que el humo. Ajá. Entonces, si uno se imagina que olió el humo del cigarrillo del otro, es porque está en probabilidad de contagiarse. Sí. Ese es un buen criterio. Es cierto, Imagínate en un sí, es cuarto una buena cerrado. normativa para que uno lo tenga presente, ¿no? Claro, imagínate en un cuarto cerrado que hay 10 personas en un consultorio, por Sí, ejemplo, ¿sabes? Y no corre aire. Es un claro, lugar especial para contagiarse. es Pero cierto. ahora el contagio es inevitable por el tipo de cómo se comporta este virus, ¿no? A la Ajá. larga los anticuerpos van bajando y si uno si no hay refuerzos, pero bueno, lo que esperamos nosotros es que se vaya atenuando, ¿no es cierto? Tener la Está. suerte de que se vaya atenuando y al final termine como una gripe o un resfrío. Sí, Esperemos que finalmente ocurra eso y claro. parece que vamos en ese camino, Esperemos. gracias a Bueno, las vacunas, ¿no? sí, sí, ya lo creo. Que menos mal que dentro de todo, dentro de la irresponsabilidad que tuvieron desde el propio Ministerio de Salud, Gines y su equipo en su momento, ahora empiecen a reflexionar y tomar otro tipo de actitudes, ¿no? En prolijar un poco más la cosa. Vos como un precursor, a ver, Tomás, de aquellas personas que sugeriste la utilización de los barbijos, que fuiste muy cuestionado, como lo decíamos en el principio, este virus aéreo que es necesario ventilar fundamentalmente, que vos lo acabas de reiterar como lo hiciste hace un par de años atrás. También vos fijate que hay otra complicación, aparentemente no tan grave como la de COVID-19 todavía, que es la del tema del famoso virus del mono, ¿no? ¿Esto se puede incrementar? ¿Qué puede pasar con este tema, teniendo en cuenta el frío, el cambio de temperatura que tiene el hemisferio sur en este momento y que puede tener, digamos, una mayor influencia en no solamente los recontagios del COVID-19, sino en esta nueva enfermedad que aparece en este nuevo virus, que es el del famoso virus del mono? Y bueno, de esto, yo no soy virólogo, Ujú. entonces soy químico especializado en biología molecular, entonces Sí, pero estoy trabajando con el COVID y de ese tema entiendo de esto de la viruela del mono, mucho no puedo decirte porque no es un tema que haya estudiado. sí. Pero lo que sí sé es que no es un virus aéreo, Ajá. entonces no necesitamos barbijos y hay que tratarlo como cualquier virus de varicela, ¿no es Claro, cierto? no es tan O de viruela, agresivo, no es, digamos, como el otro, ¿no? Como el no es, COVID. no es tan Claro. agresivo, en ambientes muy cerrados puede Ujú, llegar a haber algo de virus aéreo, pero es más que nada por contacto. ujú, Entonces lo que hay que evitar es el contacto y aislar a las personas que estén contagiadas. ujú. Pero mucho más que eso no te puedo decir porque no es mi tema. Claro. Viste que mucha gente recibió ahora en esta última etapa, a raíz del conflicto de Rusia con Ucrania y la, digamos, pérdida del acuerdo, la discontinuidad del acuerdo que tenía la Argentina con las vacunas rusas, muchos reciben Sí. otras vacunas. Lo que me están preguntando mucha gente ahora que tiene dudas, vos fíjate cómo es, ¿no? Cómo va tocando este tema la sensibilidad de las personas. Muchos, bueno, sabemos que fueron suplantadas las vacunas rusas, la Sputnik concretamente por la Pfizer o por la Moderna o la de AstraZeneca. La gente debe quedarse tranquilo con esto porque muchos todavía, mira, están preocupados y dicen, bueno, para mí me aplicaron primero la Sputnik, después me aplicaron otra marca y después otra y ahora no sé qué hacer. Hay como un poco de desconcierto todavía en esta materia, ¿no? Sí, porque es un tema muy complejo. Sí, Fíjate que las de adenovirus no conviene repetir con el mismo adenovirus. Por eso los ajá, rusos usaron dos adenovirus distintos. ajá, Porque si vos repetís, el sistema inmune se confunde y por ahí reconoce a las otras proteínas del virus ajá, y no a la S, que es la que nosotros queremos bloquear, que es la ujú, del COVID. Entonces,
los rusos lo que hicieron fue usar dos adenovirus distintos para engañar al sistema inmune y que no se produzca ese fenómeno de que la vacuna se dirija a las otras proteínas que no interesan. Ujú, Con la de AstraZeneca no se hizo eso y por eso no es tan buena como la Sputnik. ujú. Y bueno, con las chinas resultaron aún menos potentes porque están hechas con el virus atenuado, con formaldehído u otros métodos. Ajá, Y entonces lo que ocurre es que está también dañada la proteína S, que es la que nos interesa, y el sistema inmune la reconoce parcialmente. Entonces ajá, son vacunas que no son tan efectivas como las americanas, porque las americanas tienen ujú. exclusivamente el RNA mensajero que produce la proteína S. Sí, Entonces, cuando eso entra en las células, ese mensajero entra en las células, se produce exclusivamente la proteína S. El ujú, mensajero se degrada inmediatamente ajá, y la proteína S al poco tiempo. Entonces, de la vacuna americana no queda nada en el cuerpo. En una semana no queda absolutamente nada. Se ujú. degrada todo. Lo único que queda es la respuesta inmune muy fuerte. Esas Sí. son vacunas modernas muy buenas, muy interesantes y que van a servir en el futuro para tratamiento de cáncer y de un montón de otras enfermedades. Mira vos, o Ha sea sido un que gran un gran descubrimiento. descubrimiento, Entonces yo claro. le diría a la gente que no tenga miedo, Ujú, no hay ninguna preocupación, se pueden dar Pfizer o Moderna sí. y se las pueden dar repetitivamente porque no ocurre ese Ujú, fenómeno de engaño y solapamiento del sistema inmune, porque la única proteína que está es la S. ajá. Entonces el sistema inmune la reconoce exclusivamente a esa y genera más anticuerpos. Como que estaría más Entonces es una vacuna purificada ideal. estas vacunas que la rusa de alguna manera, como para que la gente lo Claro, es la entienda más única fácilmente. proteína que ve el sistema inmune, es Ujú, la única que está presente. Entonces ajá, no se confunde y produce muchos anticuerpos. Y ajá, la segunda vez más. Así que son vacunas muy efectivas. ujú, La de Moderna es, no me acuerdo si 3 o 4 veces más concentrada. Entonces a veces produce un poco más de efectos secundarios, ¿no? De fiebre, dolor. Es ajá. un poco más fuerte en ese sentido. Pero Sí. son vacunas que han dado resultados fantásticos. Claro, eso es a Entonces yo lo que diría a algunas todo el mundo personas que se llaman que dé, tienen una pequeña molestia en la aplicación, o sea que en la aplicación, en la zona donde sí. se aplica en el brazo, como que sienten por ahí una pequeña molestia, pero no es para asustarse, es algo normal, digamos, ¿no? No, no es para asustarse, son Ujú, vacunas que le han dado muy buenos resultados. ajá, Algunas personas tienen reacciones un poco más fuertes, se sí, sienten como muy engripadas, pero no ajá, pasa de ahí. claro, es como que Por se supuesto que planteó, hay casos de 5 en 1 millón donde hay problemas de coagulación, ¿no? ajá, sí, Problemas muy particulares, pero ujú. todas las vacunas tienen algún porcentaje de riesgo. Sí, algo como que se daba en Esta, algún momento con las vacunas contra la gripe, ¿no? Que como tenían, digamos, otro tipo de componentes o eran virus de otros países aplicada en otras naciones, no generaban, digamos, un buen resultado, decían, ¿no? pero ahora eso está superado, Está la vacuna de superado. gripe. Entonces yo lo Ujú, que recomiendo a todos mis amigos, sí, primero es que consulten un médico, porque yo no soy médico. claro, sí, sí, Y que fundamentalmente, claro. Ujú, fundamental no automedicarse, ujú, consultar siempre al médico y que se den las vacunas de neumonía, ¿no es cierto? Porque han salvado muchísimas vidas, que son ajá, 3 dosis, después nunca más en la vida. ajá. O sea que con Se el tema de da, la neumonía son solamente 3 dosis aplicables y después no hay que es una tener dosis de continuidad. 13 cepas, Ajá, al año siguiente una de 23 ujú, y a los 5 años un ujú, refuerzo de la de 23 ajá, y nunca más. ajá, Y la de la gripe todos los años. Entonces con eso uno está protegido, ¿no? ajá, Lamentablemente no tenemos todavía vacunas para el virus sincicial respiratorio, sí. que ese me lo contagio todos los años yo. Y lo contagian los chicos, ¿no? Son los que más lo diseminan. Claro. Y se está Ujú, haciendo una vacuna, pero todavía no está en el mercado. ujú. Y la que ya está es la de culebrilla, que es muy importante a partir de los 60, 70 años. Ajá. Porque los que tuvimos varicela Sí. podemos llegar a ser herpes, ¿no es cierto? Entonces, Ujú. bueno, hemos avanzado muchísimo con las Bastante. vacunas y por Ujú. eso vivimos hasta los 90 años, Claro. ¿no? O más. Eso permite tener una mejor calidad de vida, evidentemente. Ahora, esto, evidentemente, que ha beneficiado a la humanidad, va a tener, digamos, algún tipo de efecto futuro, justamente por estirar un poco más la calidad de vida de los seres humanos y mejorar notablemente todo el contexto, digamos, físico de las personas, ¿no? Sí, claro, pero también trae problemas que tenemos que adaptarnos, como el tema de la jubilación, Claro, por ejemplo. sí. ¿No es cierto? Porque no podemos seguir jubilándonos a los 60 y 65 años, porque vivimos muchísimo más. Entonces Ajá. todo el sistema colapsa.
A mí claro. me obligaron, yo me acabo de jubilar el CONICET obligado, yo no me quería jubilar, quería seguir trabajando Ajá, hasta los 90 años, qué sé yo, mientras sí. me dé el cerebro. Claro, mientras uno Y yo pueda, que estoy le den las totalmente energías, activo. sí. Ajá, Claro, porque además el CONICET tiene un sistema de evaluación que si uno no publica como mínimo un trabajo por año se queda afuera. ajá, Entonces eso es lo que hay que mirar, no le da, sino si uno sigue activo y seguro. publicando. Ujú. O sea, ahí hay una Entonces si manera uno de sigue, medir si la persona está intelectualmente en condiciones de seguir claro, desarrollando y gestionando cosas, ¿no? entonces si uno está en condiciones, ¿por qué se va a jubilar? Y además deja de aportar al sistema. Claro. Y el sistema se empobrece cada vez más. Encima Y ahora sí. están por incorporar millones que nunca Fo, aportaron de claro. nuevo. Qué Entonces temita, eso ¿no? Mm, bueno, contribuye a todo el caos que tenemos con el déficit fiscal, ¿no? seguro. Y Es un buen comentario el que vos hacés porque está bueno para que justamente las autoridades lo tengan en cuenta, ¿no? O sea, en organismos públicos donde hay profesionales aparte que tienen una gran capacitación durante años que pueden estar vigentes, que pueden ser consultados para asesorar justamente cuando hay problemas pandémicos como lo que hemos atravesado, porque hay gente que ya tiene una expertise, una base de conocimiento muy importante que a veces las nuevas camadas de profesionales desconocen, ¿no? O sea, es un tema como ujú. para analizarlo y tenerlo en cuenta justamente en el rearmado de las nuevas estructuras de los Sí. distintos organismos, ¿no? En, en realidad, el CONICET nos contrata a nosotros después de la jubilación, Ajá. pero por cero pesos. Por nada, qué bárbaro. Claro. Cero Son pesos nos pagan. colaboradores ad Lo, honorem, ¿no? claro, que no es justo, porque la jubilación en realidad no es No te algo que me está alcanza. dando el Estado. Son los Claro. ahorros que yo hice toda mi Y vida que sí, me no los te están alcanza devolviendo. tampoco, O claro. O sea que no sea, es un sueldo que me paga el Estado, eso es ujú, mentira. Es la plata que yo aporté durante toda mi vida. sí, O sea que en realidad yo ahora estoy trabajando gratis. Y gratis, qué eso, bárbaro. Mm, trabajar con un salario es un derecho humano, ¿no es seguro. cierto? Tanto Ujú, que hablamos de derechos humanos. es Entonces cierto. el derecho a trabajar Ujú, y el derecho a cobrar por el trabajo es un derecho humano, un derecho seguro. universal, Ujú. fundamental. Un Entonces temita eso, que tendrían que tenerlo en cuenta, ¿no? Los diputados y senadores como para analizarlo. O sí, sea, a ver si alguno nos está escuchando, que sé que son varios los diputados y senadores de este país, a ver si tienen en cuenta este tema, ¿no? O sea, presentar algún proyecto realmente que vuelva a generar una mejor calidad de vida de las personas de la tercera edad y que tenga realmente la posibilidad de seguir trabajando, por lo menos cobrando un honorario básico, ¿no? Algo razonable. sí. Y más con los investigadores, ¿no? Que si no Claro, se van del país, y después nos sí, quejamos que hay fuga de cerebros, ¿no? claro. Y yo, por ejemplo, ahora me he quedado sin obra social. Ajá, En cuanto me jubilaron, me dieron de baja. claro, Y en este momento estoy sin obra social porque me afiliaron de prepo al PAMI, que yo no quise, sí, entonces no hice los trámites de afiliación al ajá, PAMI, porque si los hago pierdo mi derecho con claro. la obra social que tengo de reclamar. Y Entonces, en pedite un este amparo, momento, hay que pedir un amparo a ver si la justicia empieza a claro, hacer pero el amparo lo que tiene que cuesta hacer, ¿no? más de 100.000 pesos, después nadie te lo repone, Ujú, ¿no es cierto? Y además no tenés garantía de que vaya a salir. Yo claro, tengo experiencias ujú, tremendas con amparos pero ya sabemos lo que es nuestra justicia, ¿no? Lo que sí, falta mejorar nuestra justicia. Entonces, yo lo hice el amparo, lo acabo de presentar, pero no es sí. garantía de nada. Sí, bueno, pero esta Es cuestión un tema que hay intempestiva que que, toman de sacarle a la gente los beneficios, luego de tantos años, sacarle el dinero, porque uno aporta durante añares, ¿no es cierto? Los aportes jubilatorios y demás, y después realmente se lavan las manos. Ese es otro tema realmente que está pendiente de resolver en la Argentina, ¿no? Hay tantas cosas, viste, sí, que se tocan, pero estas que tantas son de cosas, tanta importancia las dejan de lado, ¿no? Llama y poderosamente la además nadie te atención. avisa, Claro, eso nadie es lo te avisa nada. vergonzoso, En el dejan colgada a CONICET la te dejan, gente. Exactamente, le cortan el nadie te dice, servicio y no dicen nada. claro, nadie te dice, por ejemplo, mira, tené cuidado que tenés que tener 10 años de antigüedad Exacto. para poder tener continuidad, porque si no perdés la continuidad en la obra social. Ujú, No te lo dice nadie, te lo ocultan, no, no sé, claro. es increíble. Y sí. Entonces, mucha gente se cambia de obra social sin saber y se jubilan y Ujú, no tienen derecho a la continuidad. Y no lo claro. saben nadie eso. Entonces, hay muchas cosas que hay que mejorar. Y sí, Ahora, el porque tema que a hay mí más una me preocupa, desinformación, es lo que habitualmente pasa hace añares en este país, que hacen todo al revés, ¿no? Para jorobar a la gente, porque de esa manera se libran de los compromisos que tienen que cumplir y no lo hacen, ¿no? Se terminan lavando las manos. sí, Tanto las no, y obras además sociales como están las todas medio prepagas. escondidas, ¿no? Y sí, lo que pasa que
problemas de mala administración y problemas justamente de transparencia en los cobros que hay en los ingresos y egresos, en las obras sociales, en los sindicatos, hasta inclusive muchas prepagas que se prestan a este juego vergonzoso para estafar a la gente, ¿no? Y ahí, a pesar de que el Estado tiene organismos como la Superintendencia de Salud o de Seguros de la Nación, parece que, viste, quedan ahí dando Están vueltas. Pero pintados, bueno, te aseguro que están pintados, porque intenté y no sí. conseguí nada. No, Y bueno, yo estuve 30 años en Galeno y de un día para otro me dejaron en la calle. claro, a mucha Y gente no tengo ninguna Galeno es cobertura. vergonzoso lo que está haciendo. Una de las prepagas, Galeno y otras más, están haciendo eso. No le avisan a la gente y dejan colgada justamente eh, a la gente que ha pagado durante años, ¿no? Las prepagas y no te dicen nada. Después le echan la culpa a la obra social. Y la obra social dice no, que la que tendría que haber informado es la prepaga. Se Y los tiran, otros se viste, de lavan las uno. manos, se echan las culpas unos a otros Claro. y te dicen que si la superintendencia lo aprueba, yo te apruebo, porque saben que nunca te va a aprobar. Ajá. Pero bueno, hay un tema que me interesa mucho, que es el rol de la ciencia en la economía. La influencia de la ciencia en la economía, un temita interesante, ese sí. A ver, contame un poquito, ¿cuál es tu visión al No sé respecto? si tenés tiempo, pero Decime 2 minutos, yo dale, sí. Sí. hace años, desde que asumió Macri, yo puse 3 páginas de web Ajá. con distintos temas, Sí. tratando de que los liberales, ¿no? Y los políticos de centro derecha me escuchen, porque Sí. es un tema que si vos te fijas, los escuchás hablar, nunca se habla de la Ajá. ciencia. Sí. La izquierda sí, un poco más, le dan Ujú. un poco más le lleva un poco más a la punta del CONICET, pero Sí. es más que nada una cuestión de propaganda, porque nunca ha habido una inversión realmente fuerte como corresponde. Sí. Mira, Ujú. en 1918 vino Ortega y Gasset de visita a la Argentina. Y le Ajá. preguntaron qué opinaba de la Argentina, ¿no? Y, Ujú. y decía Ortega que era un país muy joven, con Sí. muchas inquietudes, Ajá. pero lo veía muy preocupado por la economía, los argentinos, y muy poco preocupado por la ciencia. Sí. Y eso fue realmente lo que nos pasó, porque vos fíjate que la ciencia y la economía se retroalimentan, Ujú. y es una realimentación muy suave, imperceptible casi, que es a largo plazo. Sí. Pero ningún país ha conseguido desarrollarse si simultáneamente no hace desarrollo científico. Ajá. Porque el desarrollo científico es fundamental para la creación de nuevas ideas y recetas, como dice Paul Romer. Paul Romer era un físico que se dedicó a estudiar por qué la economía había crecido exponencialmente. Ujú. Y entonces él hizo un trabajo muy interesante, chiquito, en Sí. los 90, Ujú. que le valió el premio Nobel. Y en ese trabajo él hizo algunos postulados básicos Ujú. y que son obvios, ¿no? Pero que no los tienen en cuenta nuestros economistas y mucho menos los políticos. Y es que los recursos humanos capacitados, ¿no? El conocimiento es fundamental. Hoy en día muchos hablan de ese tema, por suerte, Menos mal, ¿no? sí. Economía del Ujú. conocimiento Sí. y esos temas. Ujú. Por supuesto que no se limita a la economía del conocimiento, a la inteligencia artificial y a la biotecnología. Ujú. Hay que ampliarla a todas las áreas de la ciencia. Claro. O sea que, El otro sí. postulado fundamental Ujú. que él hace es la ampliación del mercado a mercados internacionales. Por Ajá. ejemplo, el acuerdo que que hizo Macri con la Unión Europea, pero que después este gobierno dio marcha atrás, no Desactivó, avanzó claro. más, Ujú. es fundamental Claro. porque obliga a las empresas a tener una presión por innovar. Ahí está. Porque Ujú. nosotros hemos tratado de que las empresas hagan innovación. Ujú. Lino Barañao fue un Sí. fanático toda su vida de eso. Sí, sí. Hace 30 años que estamos dando subsidios y subsidios y no hay caso, no avanzamos. Claro. La inversión que hacen nuestras empresas en desarrollo es del 0,2% del Es PBI. nada, claro, casi Y nada, nula. Ujú. tiene que ser como mínimo para Ujú. alcanzar un umbral de desarrollo el 1,2% del PBI, Ujú. el 1,6%. Entonces no invertimos nada, a Claro. pesar del apoyo enorme que ha habido, porque no les interesa.
Bueno, porque no ahora tienen la vamos a hablar, presión. mira, dentro de un ratito tengo una entrevista con una diputada. Hay que Sí. plantearle, seguramente nos están escuchando muchos asesores, inclusive muchos de ellos, diputados y senadores, que a veces se enojan cuando hacemos algunos comentarios, pero bueno, es nuestra labor, nuestra función comunicar y plantear las inquietudes que tiene la gente. Y este es un tema interesante como para ver si pueden desarrollar algún proyecto que avance específicamente en este tema, ¿no? No descuidarnos de estas cosas fundamentales que son temas elementales para el crecimiento y desarrollo de un país, ¿no? Sí, este tema es clave porque, Ujú. ¿qué pasa? La economía tiene ciclos, ¿no? Ajá. Los ciclos de Hugler, que son cada Sí. 7 o 10 años, que Ujú. nosotros los vivimos, los tenemos muy presentes, ¿no? Que hacemos un Claro. pico de crecimiento de la economía y después caemos en una depresión espantosa. Ajá. Ahora, los países desarrollados que hacen innovación, que tienen Sí. patentes, Ujú. ¿cuál es la diferencia? Que cuando crecen, aprovechan la gran cantidad de dinero que tienen para hacer innovación, para crear Claro. patentes, Y sí. para cuando llegan los tiempos de crisis. Entonces, cuando llegan a las crisis, Ujú. es lo que Trumpeter decía, destrucción creativa. Ujú. Cuando llegan a las crisis, ellos Sí. están preparados porque han Claro. hecho innovación, tienen un Ahí montón de está. patentes, Sí. entonces aprovechan el momento de crisis Para poder para poner venderlas y tener rentabilidad y claro, para recaudar poner en dinero, juego las ¿no? nuevas ideas y Exacto. recetas, como las llama Mira, Foucault. esto que vos estás Entonces, planteando es muy interesante porque yo hace años también, por ejemplo, con la doctora Fiuri, una doctóloga, una especialista de Argentina, de Córdoba, había desarrollado un sistema de identificación de las personas a través del tema dental, odontológico. Lo hablé, se lo planteé inclusive a varios funcionarios, ¿por qué no la atienden a esta mujer? Era un sistema mucho más beneficioso que el de Siemens, que el de la documentación tradicional. Jamás le dieron sí, importancia. La terminaron llamando de Europa, de Francia, de España. Es una vergüenza a veces que realmente los funcionarios no tomen cartas en este asunto y desarrollen justamente sistemas de creativos o de profesionales argentinos que lo primero que hacen es plantearlo en su patria y que acá no le dan importancia. Otra argentina que está en Canadá también vino, una cordobesa también vino acá, trajo un proyecto. 20 veces le llamé a varios funcionarios, mire, está esta persona que tiene este tema, ¿por qué no la atienden? ¿Por qué no la escuchan? No le dan pelota a la gente, ¿viste? Se pierden un montón de oportunidades por sí. la irresponsabilidad y la inoperancia que tienen. Es una pena lo que No, y hacen, ¿eh? porque los políticos, hay un falso nacionalismo Y sí, también de creer sí. que Ujú. protegiendo la empresa nacional vamos a estar fenómenos. Y Sí. lo que no nos damos cuenta es que estamos cerrando la economía, que no crecemos Y y que no, mientras tanto la población va creciendo y exacto. por eso el PBI per cápita viene cayendo desde Roca. Con Roca teníamos un 18% arriba del PBI de Estados Y Unidos mira cómo y estamos hoy. ahora estamos debajo del 30% con un 50% Y de bueno, pobres. por Y no eso lo entendemos. es un Ahora, temita. no es la gente, porque la gente lo sentí. Vos sabés que el otro día había una encuesta que me dejó muy contento, A ver, contame. por- porque la sociedad valora muchísimo a los científicos. Seguro, y sí. Estamos en el top Ujú. de prestigio en Ujú. la sociedad. Ajá. No hay otro rubro, no sé cómo Sí, llamarlo, otra que los profesión que tenga pueda más superar prestigio que los o científicos emparejar. Ujú. en la sociedad. Sí, Pero para los políticos no. no Los existen, políticos creen que claro. los científicos, Es un que la gasto, ciencia no sirve para claro, nada, que que son se un puede gasto. comprar, que Ujú. estamos en una nube de, no quiero decir De Pepe, malas sí, sí, palabras, de Pepe, pero se lo Peperucho. escuché decir hasta Macri eso. Y bueno, Vivimos en una nube que es- tenemos que bajar a están hacer mal cosas asesorados, útiles. evidentemente, tienen que abrir la mente y Muy justamente mal escuchar un poco asesorado. más, ¿no? Muy mal Muy mal asesorado porque el asesorado. científico no está para Sí, crear zapatófonos. ujú, El científico está para crear cerebros, para crear exacto. nuevas ideas y recetas, para formar gente. ¿No es Ujú. cierto? Es más que nada educación. Ahí está. Y hay un Entonces grave error en nosotros el concepto que tienen los políticos y los funcionarios, un en concepto eso que no lo equivocado interpretan. de cuál es el rol del científico. Nosotros Totalmente estamos de para acuerdo. formar nuevas ideas, para crear nuevas ideas en las universidades, que las universidades tengan el mejor nivel del mundo, Ujú. para que los egresados de ahí vayan a las empresas y puedan hacer las empresas competitivas y Así salir a es. exportar. Bueno, estamos Entonces, apoyando y respaldando eso, que esto que vos planteás es muy interesante. Esperemos de que tomen conciencia y que empiecen a escuchar un poco más a los científicos, a los investigadores que tienen data porque han trabajado durante mucho tiempo y elementos que pueden servir justamente para el crecimiento y desarrollo del país, ¿no? sí, el conocimiento que hay en el CONICET Es y el tremendo. nivel del CONICET es muy bueno. Ujú. Nuestros científicos están no tenemos nada que envidiar a MIT o a Harvard. La formación
es equivalente. Lo que nos falta a nosotros son recursos. Recursos, Nosotros claro. tenemos, los subsidios nuestros son la centésima parte de lo Muy que es escasos. el mínimo subsidio de Estados Unidos. Claro. Y la gente cree que no, en Estados Unidos son universidades privadas, tienen muchísima plata, y no es No es así. así, claro. Eso es falso. Ujú. Todas las universidades privadas de Estados Unidos apenas aportan la mitad del sueldo a los profesores. La otra mitad las aporta el El Estado. Estado, claro. Eso lo ignora todo el mundo. Ajá. Y la plata, los subsidios para investigación, los aporta todo el NIH. El NIE. Yo lo sé muy bien porque trabajé 3 años en el NIH. Ajá. Así que conozco muy bien cómo funciona todo el sistema americano. Ujú. Y funciona muy bien. Nosotros nos copiamos parcialmente el Claro, algunas sistema cosas que son fundamentales quedan ahí en el olvido, ¿no? Pero bueno, está bien esto que vos planteás como para que se empiece a tomar conciencia, tanto la población, que a veces, viste, es distraída por estos temas, porque todo lo que tiene que ver con el ámbito de la ciencia y de la tecnología a veces queda en un segundo plano, ¿no? Hay Me prioridad. gustaría decir algo Ujú. más que no sé si lo dije suficientemente claro. A ver, Porque decime. nosotros nos movemos en un péndulo, nos vamos del proteccionismo al liberalismo total, Ahí porque los está. liberales, ¿no es cierto?, como Milei, como Sper, Sí. que yo les tengo mucha simpatía, pero Mm. todavía no tienen en cuenta la importancia que tienen los nuevos conocimientos y la Sí. reconversión de las empresas. Las Ujú. empresas tienen que poder reconvertirse antes de la apertura, porque si no se destruyen. En vez Ahí de está. haber destrucción creativa, hay una destrucción masiva de empresas. Y por eso nunca nos recuperamos de todo y cada vez nos estamos volviendo más pobres. Ujú. Por eso Pero habría que decirles hay, a estos señores que escuchen un poco más a los locales, a los profesionales, a los universitarios que tienen un experticio, un conocimiento real de lo que pasa acá en esta patria. No hace falta viajar y hacer gastos innecesarios para ver qué es lo que pasa, qué es lo que pueden resolver. Acá hay muchos profesionales, científicos que pueden dar respuestas a un montón de necesidades que tiene la población. Falta solamente que tomen un poco de conciencia y que haya transparencia y honestidad en este tema de buscar herramientas alternativas, ¿no? Para mejorar la calidad de vida de la a mí gente. me gustaría escuchar hablar a los políticos liberales, ¿no es cierto? Y a los del PRO. Los radicales tienen un poco más de conciencia de eso, pero del Ujú. rol de la ciencia. No Claro. escucho nunca hablar de la ciencia Ujú. a los de derecha, centro derecha, en Sí, realidad. son bastante O los pobres en esas liberales, definiciones, como sí. yo, Mm. que yo soy un liberal, y me da mucha bronca cuando veo que hablan de apertura y no puede haber una apertura indiscriminada, porque Sí, hacemos quebrar a todas las empresas. Entonces nos vamos después al otro lado del péndulo, sí, vienen los peronistas y dicen, no, sí. compre nacional, Claro. De un nacionalismo, cerrar extremo las al otro, ¿no? exportaciones. Nos vamos de un extremo al otro Sí, siempre, en vez de sí. ponernos de acuerdo, ¿no es cierto?, en políticas de Estado. Ajá. Y yo creo que la solución va a empezar en gran parte si hacemos un convenio con la Unión Europea, Ujú. paulatino, a Sí. 10 años, 20 Ujú. años, que nos den tiempo para reconvertir nuestras empresas. Entonces ahí vamos a Esperemos que tener se pueda lograr. la presión necesaria para que nuestras empresas digan, bueno, hay que hacer investigación, hay que hacer Y sí. innovación, Ujú. ya no tenemos el proteccionismo del compre nacional Ahí está, claro. y de todo lo que acompaña a eso, y entonces nuestras empresas van a poder ser Va a competitivas. haber un cambio Para real, mí la realmente qué es clave lo que está ahí. necesitamos. Ujú. El cambio se va a producir de una manera natural, de esa manera, ¿no? Lo voy a charlar, esto que vos me comentaste lo último, ahora cuando entrevistemos a la diputada Rodríguez Machado, se lo voy a comentar. Tal vez hace falta que alguien se embandere con estos temas de la Estoy escribiendo un ciencia libro sobre y eso, la espero economía. terminarlo pronto. Bueno, después cuando lo tengas me avisás y hablamos del temita. Te mando un gran abrazo y seguimos en Bueno, un otro abrazo momento grande. ampliando este y otros temas tan interesantes como el que compartimos habitualmente contigo. Mil gracias. Un Bueno, un abrazo. abrazo, Pedro. Muy gentil. Tomás Santa Coloma, químico, un hombre que conoce de la energía molecular, un hombre que estuvo trabajando durante muchos años en el CONICET, uno de los grandes institutos de la República Argentina, planteando realmente inquietudes muy serias, ¿no? Que la dirigencia nacional tendría que tener muy en cuenta. Son los temitas que quedan excluidos, son los temitas realmente fundamentales, fíjense ustedes, algo muy sencillo para la recomposición y el rearmado de un país que necesita eso, justamente, reestructurarse y generar proyectos con posibilidades de trabajo, algo efectivo, tan necesario que necesita la Argentina. Galáctica, lo que vos esperabas para acompañar tu vida.